Hay muchos tipos de sartenes y elegir la mejor puede ser difícil. En este vídeo te mostraré las 5 más conocidas y te enseñaré cómo utilizarlas, cómo cocinar con ellas, cómo mantenerlas para que no se oxiden y te duren más tiempo, y además puntuaré cada una de ellas y te diré cuál es mi favorita. El primer tipo de sartén que tengo aquí son las antiadherentes. Suelen estar hechas con acero inoxidable y tienen un recubrimiento de teflón. Estas sartenes son súper fáciles de utilizar. Solo tienes que ponerlas al fuego, calentarlas y ya está. Es que no se va a pegar nada. Todo se va a cocinar bien, todo va a tardar poco en hacerse. El problema es que con el uso se van deshaciendo, van perdiendo lo que es la capa de teflón. Y yo no quiero meterme en si el teflón es bueno o malo. Hay quien dice que el teflón hoy en día es inocuo, pero estamos de acuerdo en que no queremos comer plástico. No nos queremos comer todo este material que va saliendo de la sartén. Ese es el problema principal de este tipo de sartenes, que se van deshaciendo con el uso. Y cuando las lavamos y las calentamos, van soltando, mira, este recubrimiento plástico que tienen y que hace que no se peguen los alimentos. Eso sí, son muy útiles para ciertos tipos de elaboraciones. Por ejemplo, para hacer una tortilla de patatas o una tortilla francesa o unos huevos revueltos, estas sartenes vienen espectacular porque no se nos va a pegar, va a quedar genial y son súper fáciles de trabajar y de limpiar. Entonces te recomiendo que la tengas solamente para situaciones o para momentos especiales, para momentos que requieren este tipo de sartén y que no puedas utilizar otra porque sabes que se te va a pegar. La siguiente sartén que tengo aquí es de acero inoxidable. Otras que no hay que hacerles nada. Son súper sencillas de utilizar, no hace falta curarlas previamente, no hace falta darles un cuidado especial, no hace falta dejarlas engrasadas después de utilizarlas. Simplemente se pueden calentar y utilizar. Y luego, después las limpias y las vuelves a usar. Son súper sencillas de utilizar, no sueltan ningún tipo de producto, te duran durante muchísimos años. Esta lleva conmigo por lo menos 8 años y son de mis favoritas. Eso sí, hay que tener en cuenta distintas cosas a la hora de cocinar, y es que si no, se pueden pegar muy fácilmente. Vamos a ver ahora cómo vamos a cocinar con ella. Ahora que ya conocemos las características de esta sartén de acero inoxidable, vamos a cocinar en ella. Vamos a ver cómo lo haríamos. Primero de todo, tenemos la opción de añadir la grasa antes o después. Si añadimos la grasa antes y la empezamos a calentar, tenemos la posibilidad de que se nos queme, de que se nos pase. Pero también es verdad que si calentamos antes la sartén y la calentamos demasiado, cuando añadamos la grasa se va a quemar sí o sí. Es por eso que a mí me gusta añadir la grasa antes. Creo que tenemos un poco más de control. Y la vamos a calentar bien. Necesitamos que la sartén esté bien caliente para que no se pegue. Pero también no nos tenemos que pasar. Queremos, por ejemplo, en este caso que voy a cocinar una pechuga de pollo, que se pueda cocinar amablemente en la superficie hasta que llegue al interior y se cocine ahí también. Y queremos que se tueste, pero sin que se pase. No queremos que esté demasiado tostada antes de que el interior esté hecho. En tal caso, lo que tenemos que hacer es calentar la sartén a una temperatura adecuada, que esté caliente, pero que no sea demasiado. Y poner una buena capa de grasa. Yo ya voy a poner mi pechuga de pollo. Como ves, está caliente, pero no demasiado, no empieza a saltar ni a cocinarse súper rápidamente. Está a una temperatura adecuada. Ahora le voy a añadir sal y un tip muy importante es no tocar la pechuga hasta dentro de un ratito. Queremos que se vaya caramelizando y seguramente ahora, si la tocamos, estará pegada. Voy a intentarlo, sí, y es que se puede ver que está pegada. No puedo, ¿vale? No puedo levantarla, no puedo separarla. Tendría que hacer bastante fuerza. Pero si la dejamos, ¿vale? Ahora mismo que está pegada, si la dejamos durante un poquito más, si somos pacientes, va a despegarse. Va a despegarse completamente porque se va a ir caramelizando la piel y va a ir creándose ese antiadherente natural. Ya verás cómo en nada, simplemente moviéndola con la espátula, se va a despegar sola. Pero para eso hay que ser pacientes. No la intentes mover antes de tiempo, no intentes darle vueltas. Confía en que se va a caramelizar poco a poco y que se va a poder despegar perfectamente. Mira ahora cómo se ha ido dorando y ya le podemos dar la vuelta perfectamente. Y por el otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcarla y ahora mismo seguramente se pegue, pero tenemos paciencia y confiamos en que se va a ir caramelizando y se va a poder despegar. Y es también importante ir jugando con el fuego, con la temperatura. Lo he puesto caliente al principio, pero ahora lo he ido bajando. Quiero que se vaya tostando poco a poco y, como te digo, que se vaya cocinando en el interior. Como ves, ya se ha desarrollado el caramelizado en todas las caras y podemos ver que ya se puede despegar sin problema de toda la sartén. Ahora, está dorado por todas sus partes, pero le falta el punto en el interior.
¿Qué podemos hacer? Lo meto al horno. La voy a terminar a 180 grados hasta que quede perfectamente hecha. Como ves, un producto súper versátil. Tenemos la posibilidad de cocinar tanto en la placa como en el horno. Y esto nos da también la posibilidad de hacer un montón de cosas. Nos da también la posibilidad de tostar huesos, ¿vale? Para hacer un caldo. Podemos hacer también arroces. A mí me encanta hacer risotos, por ejemplo, en este tipo de sartenes. Incluso el propio caldo o la propia salsa nos sirve para un montón de elaboraciones. Y como te digo, podemos terminarlo al horno. Podemos hacer cualquier tipo de elaboración y luego ponerle un poco de queso y gratinarlo al horno. Este tipo de sartenes son espectaculares. De verdad que te recomiendo mucho tener una de estas en casa por su gran versatilidad y porque luego además no necesitas cuidarla demasiado. Simplemente la limpias después, no tienes ni que ponerle aceite, ni que hacer ningún tipo de tratamiento, nada. Simplemente la limpias y la puedes utilizar la siguiente vez. Y te duran toda la vida. El siguiente tipo de sartén que tengo aquí es de acero al carbono. Estas dos sartenes, aunque no lo parezca, son la misma, pero esta tiene más uso y ha ido perdiendo un poco su color. Pero no tiene ningún problema, se puede seguir utilizando perfectamente. Este tipo de sartenes son súper útiles y súper versátiles, además que te duran durante mucho tiempo y no tienen casi mantenimiento que hacerles. Luego, además, no hace falta curarlas en un primer momento. Sí que se puede curar y te voy a enseñar ahora cómo hacerlo, pero no haría falta y no se te va a pegar, te va a quedar los alimentos perfectos. La verdad es que son muy útiles. Luego, esta sartén la he dejado aposta con un poco de agua y sin pintar con aceite para que coja un poco de óxido, porque quiero que veamos cómo la restauramos. Ya verás que es súper sencillo. Si lleva poco tiempo con el óxido, lo único que tienes que hacer es añadirle un poquito de bicarbonato y vinagre. Esta reacción nos va a ayudar a soltar el óxido que pueda tener. Lo que vamos a hacer es mezclarlo bien, dejar que vaya por toda la superficie, dejar que actúe durante un minutito o dos y ya la podríamos limpiar con un estropajo de metal. Simplemente rascando fuerte con un estropajo de metal y va a salir todo el óxido. O sea, es súper sencillo de restaurar. Luego, una vez esté ya completamente limpia, lo que vamos a hacer es retirar todo el exceso de vinagre o de bicarbonato que pueda tener, la secamos bien y le ponemos esa capita de aceite de oliva o de aceite de cualquier tipo para que se mantenga y para que no vuelva a coger óxido. Pero ya ves que es súper sencillo. Como te he dicho, no haría falta realmente curar este tipo de sartenes, pero vamos a ver cómo lo haría. Pondría una gota de aceite en la base y la repartiría bien. No quiero que quede demasiado exceso. Repartimos bien el aceite y ponemos la sartén a calentar. Esta sartén, al ser tan fina, se calienta súper rápidamente y la tendríamos en muy poco tiempo. Lo que buscamos es esto, es que se vaya quemando y mientras la voy a ir limpiando del aceite, voy a ir dejando cada vez una capa más fina y más fina. Porque si dejamos que haya mucho aceite, lo que va a pasar es que se va a quedar pegajosa, demasiado gruesa. De esta manera va a quedar perfecta. Haciendo esto durante un par de minutos ya será suficiente para curar bien este tipo de sartenes, que son, como te digo, tan finas, son súper finas. Otras a lo mejor habría que hacerlo durante más tiempo o hacerlo al horno, pero de esta manera este tipo de sartenes van a quedar genial. Como ves, el aceite se va tostando, se va quemando y la sartén va abriendo los poros, va entrando grasita. Y eso es lo que va a hacer también el antiadherente. Ahora, para cocinar en ella, simplemente retiraríamos ese exceso de aceite que hemos utilizado y le pondríamos otra capa de aceite para cocinar. Y vamos a hacer un huevo para ver cómo funciona. Siempre es importante que el aceite esté a la temperatura adecuada, a la temperatura correcta. Pero en este tipo de sartenes todavía más, en las que no hay un antiadherente. El antiadherente va a ser esa temperatura. Nosotros queremos calentar bien la sartén, calentar bien el aceite sin miedo, pero sin que llegue nunca a humear. Siempre tiene que ser bien caliente, pero sin humo. Y en ese punto ya podemos echar nuestro producto, sea el que sea. En este punto ya estaría el aceite. A mí me gusta al huevo bañarlo con aceite y como vemos no tiene antiadherente la sartén, pero al tener una cantidad adecuada de aceite y una temperatura correcta no se debe pegar, no debería pegarse en ningún momento. Como vemos está completamente antiadherente y nosotros la hemos curado un poco previamente, pero no debería pegarse tampoco sin curarla. Simplemente utilizándola correctamente a la temperatura adecuada debería bastar. Y ahora, una vez hemos terminado de utilizarla, lo único importante es lavarla y volver a ponerle aceite, que quede con una capa de aceite siempre. De esa manera no se va a oxidar. Y esta es la forma de utilizar una sartén de acero al carbono.
La siguiente sartén que tengo aquí es de hierro mineral. Son súper resistentes y funcionan genial. Lo único es que yo esta me la compré cuando no sabía utilizarla y se me pegaba todo. Entonces dejé de utilizarla, se me oxidó y ahora está un poco venida a menos. Así que en este vídeo, para aprender también cómo la restauraremos, vamos a verlo en este ejemplo, vamos a verlo en esta sartén que, como se puede apreciar, tiene un poco de óxido, tiene un poco de manchas. Vamos a hacerle un baño de bicarbonato y vinagre y la vamos a limpiar bien, vamos a restaurarla y luego la vamos a curar. Entonces lo primero que vamos a hacer es limpiarla con un estropajo de metal y jabón y después la vamos a secar bien. Es muy importante retirar toda el agua es lo que genera el óxido. Y ahora, en este punto, vamos a introducirla en un baño que tengo aquí de agua con vinagre y le voy a añadir bicarbonato. Y esta es una reacción que el bicarbonato reacciona con el vinagre y vamos a sumergir la sartén en dicho baño. Y aquí lo vamos a dejar durante media hora, 45 minutos, una hora. Vamos a ir viendo si se va realmente separando y si podemos limpiar mejor la sartén. Finalmente he tenido la sartén en el baño pues cerca de 3 horas. Y mira cómo está quedando este color que está cogiendo. Y es que va a ser ahora mucho más sencillo limpiar la sartén, o por lo menos debería serlo. Vamos a limpiarla y a ver cómo queda. Después de limpiarla muy bien, frotando muy bien, la verdad es que tiene todavía algunas manchas, no está como nueva, pero ya no tiene óxido, ya no tiene nada de óxido y sobre todo en la parte de dentro no se ve absolutamente nada. Para curarla, lo que vamos a hacer es simplemente poner una gota de aceite, vamos a poner muy poca grasa y la vamos a esparcir muy bien por toda la sartén. Pero es que no queremos que quede ningún exceso de grasa. Eso es lo más importante, que no quede exceso, porque si no se va a crear una película como pegajosa, van a quedar como churretes y no queremos eso. Queremos que quede una película muy homogénea. Y ahora la vamos a meter a 220 grados en el horno y se va a quedar durante una hora más o menos. Vamos a introducirla boca abajo por si gotea algún exceso y la vamos a ir sacando y la vamos a ir viendo. Ha pasado cerca de una hora y como podemos ver se ha oscurecido un montón la sartén. Ha quedado con un color mucho más intenso, mucho más oscuro y eso es una buena señal, eso es lo que buscamos. Buscamos esta reacción y ahora con los usos también se va a ir oscureciendo. Si la usamos en el fuego se va a quedar cada vez más oscura, si la usamos en el horno se va a quedar también cada vez más oscura y se va a crear cada vez más ese antiadherente. Ahora ya la tenemos fría y ha quedado perfecta. La verdad que ha quedado una capa súper fina de aceite, quedado con un color más oscurito como se puede ver y esto es lo que buscamos. Ahora si nosotros la queremos utilizar ya simplemente la calentamos bien y le añadimos aceite. Si no la vamos a utilizar ahora le podemos poner una gotita de aceite y la guardamos de esa manera. Ya sabéis que el aceite protege este tipo de sartenes y nos va a hacer que no crezca óxido y que se nos mantengan en buenas condiciones durante más tiempo. Y luego tengo aquí, para que veáis que nadie es perfecto, y yo tampoco, esta fue mi primera sartén que intenté curar, que quedó hecho un desastre absoluto. Se pueden apreciar un montón de líneas, de rayas y de churretes de aceite. Paso el dedo e incluso está como pegajoso. Eso es porque primero puse demasiado aceite, en vez de pasarle el papel bien para que quedara con una capa muy fina, y quedaron un montón de churretes, de manchas, quedó pegajosa, luego se fue yendo lo del fondo y lo intenté hacer al fuego con una cantidad también bastante grande de aceite y quedó fatal. Entonces, como ves, me quedó muy mal. Así que nada, esta es la forma de hacerla. Como ves, queda perfecta, nada de manchas, es una capa muy uniforme, queda con todo un colorcito dorado muy bueno y así es como debe quedar. Y por último tenemos mi sartén favorita absoluta, la sartén de hierro fundido. Esta sartén es para mí la mejor sin duda. Y es que lo que tenemos aquí es una sartén indestructible. Esta sartén te puede durar para siempre y además tiene unos cuidados muy sencillos de hacer, no se pega a la comida, da un sabor buenísimo
solamente tenemos que conocer sus características. Esta sartén, hagamos como que me acaba de llegar. Acabo de comprar esta sartén, lo primero que haría sería limpiarla. ¿Vale? La limpiamos con un estropajo, con jabón, la limpiamos bien y la secamos. Ahora que la tenemos limpia y seca, lo que haríamos sería poner una gota de aceite y con un paño, mejor que con papel, porque el papel, al ser rugosa, se puede quedar, se puede romper el papel y quedar en la superficie. Lo que vamos a hacer es con un paño untarle una capa fina de aceite. Y lo vamos a poner aceite por todas partes. Vamos a untar una capa muy finita. Y una vez la tenemos bien untada, que esté toda la superficie cubierta, pero con una capa muy fina, ya has visto que he usado una gota para toda la sartén. Una vez la tenemos así, la vamos a introducir al horno. En el horno se va a curar. De esta manera va a crearse ese antiadherente, porque los poros de la sartén se van a abrir. No sé químicamente exactamente lo que sucede, pero los poros de la sartén se abren, absorbe un poco de esa grasa y se queda perfectamente curada, queda antiadherente y se puede utilizar durante mucho tiempo. Entonces, vamos a hacer como que no está curada. Voy a introducirla al horno durante una media hora a 200 grados, 200 a 220 grados durante media hora, y así ya estaría lista para utilizarse. Al introducirla al horno, es importante también hacerlo dada la vuelta. De esta forma, cualquier posible exceso de grasa va a caer. Una vez ha estado en el horno 30 minutos, ya la podemos sacar. La diferencia no va a ser visible, pero va a estar curada perfecta. Sí que es verdad que se tiene que ver brillante, y cuanto más la utilicemos, más brillante se va a ver, porque va a ir creándose ese antiadherente natural poco a poco. Cuanto más la utilicemos, más antiadherente va a ser y mejor va a funcionar. Ahora la voy a dejar enfriar y vamos a ver cómo cocinar en ella. Vamos ahora a utilizar esta sartén de hierro fundido, y qué mejor que con una buena pieza de carne. A la hora de cocinar en este tipo de sartenes también es muy importante la temperatura. Tenemos que llevarla a una temperatura elevada. Además, esta sartén en concreto, al ser tan gruesa, calienta mucho, pero además guarda muy bien el calor. Entonces podríamos calentarla, bajar luego el fuego y nos serviría para cocinar durante un buen rato. En este punto se ve un pequeño y ligero humo, y eso ya se debe a la propia grasa que tiene la sartén. Esta es la temperatura adecuada. Ahora ya puedo bajar la temperatura, voy a secar la carne, el exceso de agua que haya podido soltar con la sal. Voy a poner la grasa y ya puedo colocar la pieza de carne. Y como con la sartén de acero inoxidable, es importante ahora tener paciencia. La sartén estaba caliente una vez la hemos puesto y tenemos que dejar que caramelice, que se haga esa capa de caramelizado para poder darle la vuelta perfectamente. Una vez se ha despegado y ya la podemos mover, un truco muy bueno para cocinar en este tipo de sartenes es ir moviendo la pieza dentro de la sartén. De esta forma conseguimos un caramelizado más homogéneo, porque vamos poniendo la carne en todas las partes de la sartén donde hay diferentes puntos de temperatura. Una vez lo tenemos bien caramelizado, vamos a darle la vuelta y vamos a continuar haciendo lo mismo por el otro lado. Y como ves, no se pega para nada. Ya se ha desarrollado un antiadherente buenísimo y no se pega para nada. Y esta sartén también es perfecta para hacer cocciones largas. La podemos terminar aquí con mantequilla o incluso al horno también la podríamos terminar para que cogiera el punto perfecto en el interior. Como ves, queda espectacular. Esta sartén es perfecta para este tipo de cocciones. Voy ahora en esta misma grasa a cocinar un huevo para ver el antiadherente y le va a dar un sabor buenísimo, pero ya verás que es que además no se va a pegar nada. Como vemos, no se han pegado nada, ha quedado la sartén completamente limpia, no se han pegado absolutamente nada. Y es que estos huevos, con la grasita de la carne y con la mantequilla, el ajito, el tomillo, estos huevos son los mejores del mundo. Necesitas una sartén de estas.